Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Alegría Fonseca. Bueno, señora Alegría, ¿por qué, antes de comenzar, por qué no nos cuenta un poco lo que ha sido su trayectoria como profesional, como persona y como directora de una fundación? Bueno, yo soy abogada de la Universidad Nacional y también estudié filosofía allá y todos los cursos de economía en los Andes. Estuve también haciendo un posgrado en Río de Janeiro y en Bélgica. Eh, también estuve como miembro del Congreso de la República de Colombia en el año 1970 a 1982 y luego de 1994 a 1997. Durante todo ese tiempo tuve la fortuna de hacer la mayoría de las leyes ambientales del país, entre ellos los códigos de recursos naturales, el Código Sanitario Nacional, y hay una ley del 94 que es mía, que se llama la Ley Alegría, que es la ley de ahorro y uso eficiente del agua, que la tiene que estar poniendo en práctica todas las corporaciones regionales, el Ministerio del Ambiente y, en fin, todas las entidades que manejan los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico. En el año 85, en uno de los recesos de mi vida parlamentaria, se creó la Fundación ALMA, entidad sin ánimo de lucro que se hizo para la investigación, para el trabajo sobre la conservación de la naturaleza, y allí se han ido trabajando con un grupo de gente muy importante. Estamos realizando trabajos en todo el país, en Bogotá, en el Magdalena Medio y en distintas partes de Colombia, de tal manera que la Fundación, con 28 años, está en este momento certificada por la Bureau Veritas por su calidad en todas las ISOs que Bureau Veritas le da a la Fundación para la defensa de la naturaleza. Entonces, somos muy exitosos y ahora tenemos la fortuna, para mí histórica y encantadora, que es realizando un pequeño proyecto en La Candelaria, un barrio en donde prácticamente nacieron mis hijos, en donde crecieron y en donde yo viví casi 20 años. Cuando yo tenía los hijos pequeños estaba en el Parlamento, y el Parlamento quedaba a 5 cuadras de mi casa, carrera cuarta con calle 12. Entonces tenía tiempo de venirlos a ver, de darles sus comidas, de acompañarlos y bajar a las sesiones del Congreso, estar en las comisiones, y en fin, me conozco todos los recovecos de La Candelaria, la casa de La Candelaria, hacia el mercado en la Plaza de la Concordia, y conozco todos los vecinos. A mí, este barrio para mí es emblemático y de un gran cariño. Por casualidad llegamos a este proyecto. Nos llamaron y entramos en este pequeño proyecto al cual yo pienso que le vamos a poner todo el corazón, porque es digno de que sea uno de los barrios más importantes de Colombia. Ahora La Candelaria está de moda. La Candelaria en ese momento es un sitio de turismo, un sitio un sitio que debe ser visitado, pero como nos explicaba el alcalde de acá, pues es un sitio lleno de cemento, de ladrillo, de huecos en las calles, pero no de naturaleza, a pesar de que está rodeada de los cerros orientales, que son emblemáticos de la ciudad de Bogotá. El cemento ha invadido La Candelaria, y entonces el propósito que tiene él es de recuperar lo verde de la zona, pero además hacer obras importantes de recreación dentro de lo verde, para que la recuperación que se realice sea para el dominio público y para que finalmente La Candelaria no solamente sea conocida por los bares, por las discotecas, por los restaurantes, por las casas modernizadas o por las casas viejas que se caen, o por la parte histórico-cultural tan importante de La Candelaria, sino que sea conocida por la oportunidad de conocer los cerros que están tan cerca a la vida de los bogotanos. Y eso vamos a hacer unos primeros senderos muy pequeños, pero espera la Fundación y yo en particular que podamos, de la mano con ustedes, continuar en este hermoso trabajo que se ha propuesto el alcalde de Chapinero. Para dar mis saludos y mis respetos. Me encantó la intervención que hizo hoy. Él tal vez no sabe que yo soy una de las ambientalistas más antiguas de Colombia, que amo la zona y que le voy a conectar todas las
proyectos ambientales que tenga el alcalde acá. El alcalde local de la Candelaria, Edilberto Guerrero Ramos. Bueno, nos decías que pues tenías un pasado de contacto directo con la Candelaria, no solo por tu trabajo en el Congreso de la República, sino porque vivías aquí en la Candelaria. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo era esa Candelaria de antes, pues de hace ya un par de décadas, y cuál es la diferencia frente a la Candelaria de hoy? ¿Sabe que no? Está muy parecida. Yo paso por aquí, por estas calles, está muy parecida. Las mismas casitas, los mismos edificios, algunas están modernizadas. De ahí hay una parte muy encantadora de la Candelaria, que es como conservando la parte histórica, arquitectónica de la Candelaria. Ha venido mucha gente a vivir acá, sin dañar la arquitectura, se han modernizado casas, sitios, y en ese momento es un sitio ahí de restaurantes y de turismo. Esa parte la está manejando la Candelaria dentro de un estamento muy bonito, porque no es la gran metrópoli llena de ruido, sino continúa siendo como un pueblito y como un sitio ideal y muy bonito. Hay que meterle mucho más a la Candelaria, no solamente la parte verde, sino también alegrar un poco más las viviendas, los colores de las casas, pero en sí es increíble el centro de Bogotá, lo lindo que es. Además, pues está toda la parte gubernamental y la parte del poder del país que está aquí, la parte eclesiástica, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá, la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí me tocó mucho el Palacio Presidencial en el Palacio San Carlos. Me acuerdo mucho porque venía a todos los eventos que se realizaba ahí y me iba a pie de mi casa allá a entrevistarme con los presidentes o con ministros. Entonces se caminaba. Lo que sí creo que, no sé cómo está la seguridad, pero en la época en que yo viví en la Candelaria no era muy insegura, pero tenían que caminar con precaución. Entonces, esto es lindo, es un sector hermoso que merece la pena ser visitado, pero además que se tenga en cuenta por muchas cosas y que les den los recursos que necesita para su desarrollo. Bueno, eso que acabas de decir de la parte arquitectónica, la parte eclesiástica y todo lo demás, donde están las instituciones no solo distritales sino también nacionales, tiene todo que ver con el desarrollo de lo que ha sido la ciudad, una ciudad que justamente en 15 días cumple 475 años de edad, como lo es Bogotá. Bueno, ¿qué representa para Alegría Fonseca la Candelaria como parte de los íconos turísticos y culturales, no solo de Bogotá, sino del país, porque la Candelaria es reconocida internacionalmente? Representa un sitio especial. Yo digo un sitio especial porque es el corazón de la ciudad. Y en todas las ciudades que uno visita, la parte más linda y más importante son los centros de la ciudad. Entonces me parece que aquí está realmente el desarrollo histórico y uno no se puede desarraigar de este sitio a otras partes de Bogotá donde es totalmente cosmopolita. Uno va al lago, va a Unicentro, entonces se siente uno como común y corriente en cualquier país. Este es un sitio donde se vive la ciudad, se siente la ciudad, se goza la ciudad y se siente uno realmente en una parte diferente a otras ciudades del mundo. Entonces es muy lindo y yo creo que qué bueno que tengamos un alcalde y personas que divulguen mucho más la Candelaria. Aquí hubo una organización en la cual yo pertenecí que luchaba por la Candelaria. Yo me acuerdo que estaba Genoveva de Samper, que estuvo dirigiendo lo de la Candelaria, no sé si se habrá terminado, pero era una organización dedicada a la conservación y embellecimiento de la Candelaria, que era por personas interesadas y con unos auxilios de la Alcaldía de Bogotá. Y ojalá sigan surgiendo entidades, que no dejen todo al gobierno y a la alcaldía, sino que haya entidades, ONGs y personas de vecinos que se apropien de la ciudad, que ayuden
a mantenerla y finalmente que la vivan. Vivir en la Candelaria es un privilegio. Bueno, estamos en la Bogotá humana y pues yo creería que no hay nada más humano que trabajar en pro del ambiente, entendiendo el ambiente como el entorno, como ese hábitat, como ese territorio, no solamente la parte de la naturaleza y la ecología, sino todo lo que es el hábitat que caracteriza ese ambiente. Ustedes precisamente están desarrollando en este momento un proyecto aquí en la localidad de La Candelaria que tiene que ver con lo que nosotros hemos denominado como el recorrido ecoambiental o ecoturístico. ¿Qué representa este tipo de recorridos, este tipo de proyectos para una ciudad como Bogotá y particularmente para una localidad tan histórica como La Candelaria? Los cerros orientales es a Bogotá lo que es el mar para Cartagena, es su símbolo. Lo que pasa es que en el mar para Cartagena o para las ciudades costeras es un sitio de diversión donde todo el mundo va a pasar muy bien. Y aquí los cerros orientales es un sitio de peligro. La Candelaria tiene gran parte de los cerros orientales y en los cerros orientales existe una gran biodiversidad totalmente desconocido por los habitantes de la ciudad y una biodiversidad que tiende a ser invadida justamente por personas inescrupulosas que no saben valorar este sentido ecológico y ambiental de los cerros. Este proyecto que estamos haciendo es justamente el retorno de la gente hacia sus cerros. Es el retorno del inconsciente de los bogotanos que han sido criados dentro del símbolo de los cerros, como diría yo, el inconsciente que tiene el costeño con su mar. Es el regreso del ser al cerro. El cerro tiene muchas cosas, tiene biodiversidad, tiene todas las aves del mundo y tiene un aire puro, además una belleza escénica natural incomparable. Lo que estamos haciendo es un poquitico para que la gente camine, conozca, viva y se compagine con los cerros de Bogotá y especialmente con esa parte del Chorro de Padilla, que era los primeros sitios a donde los habitantes de Bogotá iban a tomar el agua pura de los cerros, en donde iban a lavar su ropa. Y alrededor del Chorro de Padilla se desarrolló una civilización antigua y de muchas familias y de mucha gente que no tiene idea de la historia de la Candelaria de Bogotá. El Chorro Padilla es emblemático. Y si nosotros logramos que la gente retorne a ese Chorro Padilla, vea esa belleza histórica que hay, porque está muy conservado ese sector, bastante conservado, y se sienta seguro de poder ir allá a pasar una tarde, un día, y pueda sentir el agua. El ciudadano, la conexión que tiene con el agua es el recibo del agua, es el recibo que le llega a la casa, pero no el contacto, el sonido y el recorrido del agua. Eso, casi nadie piensa en eso, sino piensa en el tubo, en la llave del agua y en el recibo. Qué bueno que los bogotanos vayan y vean que el agua existe, que nace de las rocas, que ahí está, que es escénica, que alrededor del agua hay unas cuencas, que dentro de las cuencas, dentro del agua puede haber vida, que uno puede bañarse con el agua pura, que podemos tomar el agua, que nuestro organismo tiene el 70% del agua y que el agua está aquí, a 5 pasos de la Catedral de Bogotá, a 20 minutos caminando del Capitolio Nacional, a 15 minutos de la Plaza de Bolívar, aquí arribita de donde queda el río San Francisco. Entonces, qué bueno que los bogotanos pensemos que el agua está ahí y no en el recibo. Bueno, el Plan de Desarrollo de Bogotá, precisamente en uno de sus 3 ejes, dice que nos ordenamos alrededor del agua. Justamente mucha gente no sabe que todavía hay un río muy importante que proviene precisamente de los cerros orientales y es justamente el río Bicachá o el famoso río San Francisco. Esas aguas se ven caer, digamos, a través de unas piletas que construyó el maestro Salmona y es lo que actualmente se ha constituido como
el eje ambiental, que nosotros de ahora en adelante lo vamos a denominar eje ambiental Bicachá o Bicachá eje ambiental. Precisamente allí es donde están haciendo parte de la intervención del proyecto que ustedes están realizando, en la limpieza de ese nacimiento del río Bicachá y de la limpieza, cuidado, sensibilización y, por qué no decirlo, alfabetización de la gente que a veces inconsciente arroja desperdicios a estas piletas que no fue ese el uso para el que fue creado, y la gente a veces, por no acercarse a una caneca de basura, prefiere botar allí la caja de los chicles, las colillas de cigarrillos, el papel, el vaso, en fin. ¿Cómo hacer para que la gente cambie un poco ese comportamiento, se culturice, se sensibilice y de pronto se concientice, aun cuando ese tema de la concientización es más individual que cualquier otra cosa, para volver una ciudad un poco distinta, que ama sus recursos naturales, que permanece limpia y que tiene o quiere un cambio para embellecer la ciudad hacia el futuro? Dos cosas. La concepción que tiene el Plan de Desarrollo del Agua. Yo lo he dicho públicamente porque yo soy la autora de la ley Alegría, que es la ley de uso, de ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, he estado muy metida y he legislado sobre el agua. Lo importante de la concepción del Plan de Desarrollo y de la Alcaldía de Bogotá en este momento es no considerar el agua como un recurso natural solamente, sino como el hilo conductor de un desarrollo político, social y ambiental. Esa concepción que yo la tengo en mi ley, no he podido que ninguna parte del país la entienda, ni las corporaciones regionales, ni el Ministerio del Ambiente, pero llegó este alcalde y llegó el Plan de Desarrollo y empezó vendió esa idea que es el agua. El agua debe ser el hilo conductor de un desarrollo, en todo sentido. No solamente un recurso natural, sino el hilo conductor del desarrollo, y eso, partiendo de ahí, ya hay un punto de vista acertado para el uso, manejo y recuperación del agua. Respecto a Salmona y al río San Francisco o Bicachá, ahí se han cometido una cantidad de errores, entre ellos tapar el río porque el río olía y meterle encima una cosa como el Transmilenio. Eso es una falta de respeto con un río que venía del cerro en caídas de agua y que ahí todavía en la avenida Jiménez no está contaminado si se hace la corrección de las alcantarillas que van a ese río. Ese río perfectamente, como cualquier río en cualquier país civilizado distinto al nuestro, podría ser un bellísimo canal que atraviesa la ciudad, que decora la ciudad, que le da alegría a la ciudad y no un basurero, como usted lo dice. ¿Qué hizo Salmona? Salmona trató de volver río y lo volvió piscinas. Entonces la concepción de Salmona siempre fue el agua alrededor de es un gran arquitecto, lo admiro mucho, la concepción del agua alrededor de la piedra. Pero es que eso no es lo que Bogotá necesita un río que lo atraviese, ¿no? Entonces se volvieron piscinas y la gente también piensa que son canecas de la basura. Entonces, sin faltarle respeto al maestro Salmona, tenemos que revestir esas piscinas de algo que nos recuerde que el agua devuelvan los pájaros, donde tengamos vegetación que produzca frutas para los pájaros, y que se vuelva eso realmente una cosa muy linda para Colombia y para Bogotá. Bueno, pues señora Alegría Fonseca, excongresista, ambientalista, una persona que ama su ciudad y que ama la Candelaria, muchas gracias por haber estado hoy aquí atendiendo a la oficina de prensa de la Alcaldía Local de la Candelaria. Muchas gracias y estuve muy contenta hoy aquí de darle nuevamente un abrazo a mi pasado.